Buenas tardes, mi nombre es María Lourdes Urbina de Reyes y quiero hacerles una breve exposición sobre lo que es la prueba por escrito o documental. Pero antes de iniciar, quiero hacer una aclaratoria con respecto a lo que es el concepto de prueba y los medios de prueba, ya que tiende a confundirnos un poco. La prueba son las razones o medios que permiten llevarle al juez la certeza de los hechos, mientras que los medios de prueba son aquellos elementos o instrumentos que utilizan las partes y el juez que suministran estas razones o motivos. Ahora bien, ¿qué es la prueba por escrito o prueba documental? La prueba por escrito es un medio de prueba, ¿sí? Es un elemento, un instrumento que utilizan las partes que es indirecto, que es real, que es humano, porque es hecho por humanos, que es histórico, porque presentan una situación histórica y que es representativo. Este documento puede contener una confesión o simplemente un testimonio de un testigo de terceros, ¿sí? Una declaración testificial de terceros. Ahora bien, es uno de los medios que se encuentran disponibles para demostrar la veracidad de los hechos. Es muy importante este medio de prueba. La información que consta en estos documentos o escritos puede ser valorada por un juez como muestra veraz de autenticidad de los hechos, de un hecho. O sea, un juez la puede valorar de forma auténtica, de forma veraz, de acuerdo a los hechos presentados. ¿Por qué? Porque puede ser de dos tipos. El artículo 1356 de nuestro Código Civil de Venezuela nos dice que la prueba por escrito resulta de un instrumento público o documento público y de un instrumento privado o documento privado. Ahora bien, son el medio más idóneo para demostrar un hecho. ¿Por qué? Un documento público, para que tenga validez y sea eficaz, tiene que reunir una serie de requisitos y uno de ellos es la autenticidad, la solemnidad, que sean autorizados con las solemnidades legales tanto por un registrador, por un funcionario, por un juez, por un empleado público, y que tengan la facultad para hacerlo, para darle fe pública a un documento. Para darle fe pública a un documento, este funcionario tiene que tener las solemnidades del caso establecidas en la ley, y para eso existe la ley de registros y notarías que establecen cuáles son esas formalidades o esas solemnidades de darle la fe pública a un documento. Que el funcionario sea competente en cuanto a la materia que se refiere al documento y en cuanto al lugar en que lo autoriza. ¿Qué significa esto? Que tiene que, si es un documento mercantil, tiene que darle autenticidad o darle fe pública un registrador mercantil. Y si es de San Cristóbal, Estado Táchira, tiene que ser de la circunscripción del Estado Táchira. No que un documento penal lo dé fe pública a un registrador mercantil o un funcionario mercantil, ¿ok? Que tenga competencia en la materia y que el instrumento se otorgue con todas las formalidades de ley. Esto lo establece el artículo 1357 de nuestro Código Civil venezolano. ¿Qué debe o cómo se obtiene el valor probatorio de un documento público? Un documento público hace fe pública tanto entre las partes como con respecto de terceros. En primer lugar, de los hechos jurídicos que el funcionario público dice o declara haber efectuado si tenía la facultad para ello, donde relata los hechos jurídicos, pues declara lo que ha ocurrido, los hechos jurídicos efectuados. En segundo lugar, de aquellos hechos jurídicos que el funcionario ha visto y ha oído y siempre que esté facultado para hacerlos constar en el documento. De la verdad de las declaraciones formuladas por los otorgantes, es decir, acerca de la realización del hecho jurídico a que el instrumento se refiere, es decir, donde él declara, da fe pública de que las declaraciones, de que lo que están diciendo esas personas que están otorgando ese documento son verdad, son reales, son verídicas, ¿sí? Y que las declaraciones enunciadas, expresadas en las partes, por las partes, entre las partes que tengan una relación directa con el acto
jurídico al cual se refiere. Esto lo contempla nuestro Código Civil en sus artículos 300, 1359, 1360 y 1361. Ahora bien, ya tenemos el documento público, que es el que se genera a través de una oficina pública, de una institución pública y que da fe pública un registrador, un juez, un funcionario público con todas las solemnidades que caracterizan de ley a estas personas que las faculta para dar declaración de fe pública. Ahora, vamos a ver el instrumento o documento privado. Son los, por supuesto, su palabra lo dice, privados, son los otorgados por particulares, por personas privadas, donde no interviene ningún funcionario público con la calidad tal. Es importante este documento que esté firmado por los otorgantes. Es muy importante que dicho documento sea firmado por ambas partes. ¿Cómo se comprueba cuál es el valor probatorio de un documento privado? Cuando ha sido reconocido o tenido legalmente como reconocido entre las partes respecto a terceros, tiene la misma fuerza probatoria que un documento privado, que un documento público. Una vez reconocido o mandado a tener por reconocido, el instrumento privado tiene el valor de instrumento público por las partes y da fe en tanto y cuanto al hecho de haberse otorgado, en tanto y cuanto a la fecha en que se otorgó, en tanto y cuanto a la verdad de las declaraciones que se le consignan o de los otorgantes. Los documentos privados frente a terceros o respecto de terceros. Existe una restricción muy importante que protege a los terceros con respecto a los documentos privados y es el protegerlos en cuanto a que el documento, el peligro de antedatar, es decir, de adelantar o postdatar las fechas, con el objeto de defraudar o perjudicar a la persona. Y esto es en cuanto a qué, en cuanto a las fechas, en qué momento se reconoce la fecha del documento privado. Esto me lo establece el artículo 1369 del Código Civil venezolano y es en cuanto a desde cuando alguno se reconoce la fecha o la fecha se da en el momento en que uno de los otorgantes haya muerto o haya quedado inhabilitado para poder firmar o escribir, ¿sí? Desde esa fecha en que ocurre ese evento. La otra es desde que el instrumento se haya copiado o incorporado en algún registro público. Desde ese momento se reconoce el instrumento, ¿sí? El instrumento privado. Desde que conste haberse presentado en juicio. Desde ese momento es que se toma en cuenta la fecha. Desde que se haya tomado razón de él, es decir, desde que se haya conocido dicho documento, desde el momento en que ha sido intervenido por un funcionario público. Desde ese momento se reconoce la fecha. Desde que haya sido archivado en una oficina o registro público u otra competente. Entonces, esos son los momentos en los cuales el documento privado se reconoce ante terceros como tal y sin que pueda ser alteradas las fechas para perjudicar o defraudar al tercero. Prueba de exhibición. Existe un medio probatorio que es muy importante, que lo establece nuestro Código de Procedimiento Civil, que se llama prueba de exhibición. Él lo establece en su artículo 436. ¿En qué consiste esta prueba de exhibición? Bueno, como su nombre lo indica, es un medio probatorio a través del cual se trae al proceso alguna prueba que esté en poder de algún tercero o de la otra contraparte, una prueba documental con el fin de que se exhiba y que sirva como elemento de prueba, como medio de prueba para contravertir algún hecho dentro del proceso. Promoción de pruebas. La promoción de pruebas es la formalidad, es el lapso en el que las partes pueden elevar al conocimiento del órgano jurisdiccional cuáles son los medios de prueba que van a utilizar o que harán valer para demostrar su verdad, la verdad de los hechos, para controvertir los hechos. Es muy importante porque esos lapsos, esas formalidades tienen que ser cumplidas, de lo contrario se puede perder hasta el juicio.
Una de las formalidades es el laxo formulado en el artículo 388 del Código de Procedimiento Civil, que indica que al día siguiente al vencimiento del laxo de emplazamiento para la contestación de la demanda y las partes no hayan llegado a ningún acuerdo de conciliación, de convenimiento, de desistimiento, pues queda abierto el proceso de presentación de pruebas. El artículo 396 de nuestro Código de Procedimiento Civil establece que dentro de los primeros 15 días del laxo probatorio deben las partes promover todas las pruebas de las cuales quieran valerse para hacer conocer su verdad. O sea, tienen que promover de una forma, bueno, que sean lícitas, que sean pertinentes, que sean relevantes, o sea, que tengan que ver con el proceso, con los hechos controvertidos, ¿sí? Que no sean pruebas o presenten medios de prueba que nada tenga que ver con lo que se está, discutiendo, se está procesando, sino que tienen que ser pruebas de las que deben valerse para controvertir los hechos y para que el juez en este proceso pues pueda tomar las mejores decisiones y que le lleve a la certeza o a la verdadera verdad procesal del proceso. Las partes al momento de proponer sus pruebas deben iniciar en forma expresa cuál es el objeto de las mismas, o sea, ¿para qué estoy presentando esas pruebas? ¿Cuáles son los hechos que pretenden demostrar de las pruebas probatorias? ¿Sí? O sea, con esos pruebas, ¿qué hecho quiero demostrar o qué hecho quiero controvertir? Entonces hay que ser muy precisos y expresos en la presentación de pruebas. La evacuación de pruebas, la evacuación de documentos o de pruebas. Esta evacuación de documentos no es más que la práctica, poner en práctica la práctica de las pruebas, es decir, para mí ejecutar todos esos medios que se presentaron, que se promovieron para llegar a la verdad de los hechos, ¿sí? Es el procedimiento para formar el medio probatorio. Por ejemplo, si hay que hacer una inspección dentro de ese procedimiento de toda la medio de prueba, hay que hacer una inspección judicial, pues que se proceda a hacer la inspección judicial. Si hay que tomar declaraciones de testigo, hacer la declaración de testigo. Si hay que hacer algún levantamiento o ir a hacer alguna inspección en algún lado, o sea, hacer la práctica de todos esos medios probatorios, ¿sí? O de esas pruebas para llevarle al juez la certeza de la verdad. David Echandía dice que son los actos procesales para que los diversos medios concretos aducidos o decretados de oficio se ejecuten en el proceso. El artículo 400 de nuestro Código de Procedimiento Civil establece que admitidas todas las pruebas. ¿Qué quiere decir cuando son admitidas? Bueno, que sean legales, que sean pertinentes, que sean relevantes, o sea, que realmente que sean originales, en fin, que cumpla toda una serie de principios para la promoción de estas pruebas. Comienza a computarse en 30 días para la evacuación del proceso de evacuación, ¿sí? Pero si hubiese que practicarse o acudir a otros tribunales competentes para obtener información o mediante comisiones dadas a otros tribunales para recabar información, será el cómputo del laxo de evacuación de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, para que estas pruebas sean admitidas, pues tiene que ser que sean lícitas, es importante que sean lícitas, que la formalidad adecuada, que se hayan presentado dentro de los laxos previstos, que haya sido admitida la prueba, que haya sido oportuna, que se hayan cumplido con todos los laxos establecidos dentro del laxo de evacuación, que las autoridades hayan sido competentes, los que admitieron las pruebas sean las autoridades competentes, en fin, que satisfaga todos los principios del debido proceso.
estipulados en el artículo 49 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, que a través de estos procesos va a permitir pues, que el juez tenga la certeza de los hechos y que pueda, a través de todos esos medios y de prueba, de toda la promoción de estos medios de prueba, así como la evacuación de los mismos, pueda llegar a la certeza, a la verdad procesal y poder emitir una opinión o una decisión de el proceso que se está ejecutando. Entonces, muchísimas gracias, eso es todo. Buenas tardes.